Bendiciones para todos en esta tarde. Un grato privilegio saludarles nuevamente en el nombre del Señor, esperando que sus misericordias y su fidelidad se estén manifestando en favor de la vida de cada uno de ustedes que está pendiente a la transmisión de esta tarde. Agradezco a Dios porque Él es bueno y gracias a su bondad yo tengo una oportunidad más para llevar esta reflexión. Dios bendiga a cada uno de los que ya se están conectando para recibir esa bendición espiritual. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, del versículo 2 en adelante. La Biblia dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor de los cielos, por la bendición que nos regalas de poder, Señor, dar lectura a tu palabra. Esta palabra que es fiel, esta palabra, Señor, que es poderosa, que en sí mismo tiene el poder para transformar la vida de los seres humanos, pero que en esta hora, Señor, yo te ruego que añadas bendición a tu palabra, que uses mi vida, Señor, para poder bendecir a todos aquellos que ya están conectados, aquellos que están pendientes de esta transmisión, como a los que también tendrán la oportunidad de verla después. Padre, yo les bendigo en tu nombre. Ruego, por tanto, que puedas hablar, Señor, a través de mí, conforme a los propósitos de tu voluntad soberana. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Esta tarde yo quiero reflexionar en la palabra del Señor bajo este pensamiento, recordando el camino andado. Cuando mencionamos lo que es este tema, recordando el camino andado, trataré de basarme en lo que enseña la palabra del Señor acerca de lo que vivió el pueblo de Israel y relacionarlo de la misma manera como nosotros hemos estado viviendo durante este tiempo. La palabra cuarentena tiene su origen en la Biblia y por tratarse de un aislamiento, casi siempre esta palabra está asociada con un momento de prueba. Desde el mismo Génesis nosotros encontramos que Dios destruyó a la humanidad de aquel entonces a través de un diluvio que duró 40 días y 40 noches. La Biblia nos enseña a nosotros que la vida de Moisés estuvo marcado por 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo al pueblo de Israel a través también del desierto. Nos habla de que los espías que fueron a explorar la tierra prometida lo hicieron durante 40 días.
que Elías, el gran profeta de Dios, duró 40 días caminando hasta el monte de Horeb. Y en el Nuevo Testamento esto tiene que ver también con los 40 días que Jesús se aisló en ayuno y en oración antes de dedicarse al ministerio, y los 40 días que Jesús estuvo apareciéndole a sus discípulos después de la resurrección. Entonces, tomando lo que enseña la palabra del Señor como base, entendemos que la palabra cuarentena procede de 40 y que tiene su origen en lo que son las Sagradas Escrituras. El pasaje que hoy tomamos para reflexionar, precisamente nos encontramos con un resumen de lo que ha sido el accionar del pueblo de Israel después de que salió de Egipto. Y la oración distintiva de este pasaje la encontramos en el versículo 2, que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Esa se convierte como en la oración distintiva. Israel pasó un total aislamiento, una cuarentena en el desierto, hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Y de nosotros es sabido a través del relato bíblico que precisamente en ese desierto murieron muchas personas. Cuando el escritor bíblico está precisamente recibiendo por inspiración de Dios lo que ha sido el caminar de este pueblo, ya habían salido de los 40 años en el desierto. La prueba vivida fue muy dura y la generación que nacería precisamente en la tierra prometida se le contaría lo que sus padres habían vivido en el desierto a través de todo ese tiempo. Y aquí nosotros comenzamos a encontrar un paralelismo de lo que pasó en Israel y los muertos que se quedaron en el desierto con la experiencia que nosotros estamos viviendo a nivel mundial por causa de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué le digo esto? Porque mientras aquellos estuvieron en total aislamiento en el desierto, fueron muchos los que murieron. Y si bien es cierto, hoy en este tiempo somos muchos los que hemos estado en aislamiento, pero también es verdad que muchos ya han muerto. Sin embargo, lo que se debe de resaltar en este pasaje no es tanto la prueba que pasaron los israelitas, sino la intervención de Dios, proveyendo para las necesidades de ellos, guiándolos de una manera extraordinaria y cuidando de un pueblo que por momentos se portó de una manera inadecuada, dejando ver su rebeldía. Pero Dios en su amor nunca se apartó de ellos. Dios en su amor nunca los dejó, siempre estuvo con ellos. Ahora, la pregunta es: ¿qué debemos de recordar del camino andado? Número 1, que Dios nos prueba para conocer nuestro camino. Dice el versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, nosotros entendemos que Israel duró 40 años viviendo en el desierto, viviendo precisamente después de que había estado 400 años allá como esclavos en Egipto. Y durante ese tiempo que estuvieron viviendo en Egipto, Israel se hizo una nación sumisa, una nación dependiente. E independientemente de su condición, se acostumbraron al estilo de vida en aquel país pagano,
pero también a tener un sustento seguro, el cual fue anhelado por ellos mientras estaban en el desierto. La Biblia nos dice que llegó el momento cuando ellos se quejaron contra Moisés y contra Dios y dijeron: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Porque así somos los seres humanos. Ellos se acordaban precisamente de aquella alimentación que había tenido. Y aunque no había sido gratis, había sido por causa de su trabajo, pero ellos aún así lo anhelaban. Por supuesto que en el desierto no tenían este tipo de alimentos para poder sustentarse, ya que fueron llevados a ese lugar para probar la fidelidad. El asunto es que si Dios los había llevado a ese lugar, entonces, para formar un pueblo santo, para formar un pueblo celoso de buenas obras, entonces tenía que pasarlo por el desierto, para que ahí dejara su forma, su manera vieja de vivir y aprendiera a depender de Dios, para que se recordara y entendiera que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos de saber que las pruebas tienen el propósito de prepararnos para tiempos mejores. Dios no estaba pasando a Israel por el desierto sencillamente para dejarlos ahí, no, sino que precisamente lo estaba preparando para tiempos mejores. Y la Biblia nos dice que ahí en el desierto comieron una comida que vino del cielo, que antes nadie había probado. Ese camino recorrido nos recuerda a nosotros todas las cosas que Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Nos damos cuenta de que las pruebas sirvieron para hacernos mejores servidores de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos encontrado en las pruebas? Pero el propósito de Dios no ha sido destruirnos, sino hacernos más fuertes para que podamos enfrentar los desafíos venideros. Y por eso es que nosotros debemos de recordar el pasado, no añorando volver, sino para poder darnos cuenta cómo la mano poderosa de Dios siempre se ha manifestado a nuestro favor. Pero la palabra del Señor nos dice, según el versículo 2 nos está diciendo, para probar, para saber lo que había en tu corazón. Esa expresión que es mencionada en el versículo 2 nos hace pensar cuán interesado está Dios en conocer las verdaderas intenciones por las cuales nosotros estamos dentro de sus caminos. Dios está interesado en saber el porqué de nuestras acciones. Claro que de antemano Él ya conoce los motivos, pero a través de nuestras acciones se verá reflejado si nosotros de verdad le amamos, si nosotros de verdad le servimos con el corazón. En el caso de Israel, Dios quiso probar la obediencia. Dios quiso probar la obediencia de ellos. En un momento tan importante de la historia, fueron llevados al desierto donde no tenían como muchas alternativas para escoger. Solamente habían dos: o confiaban en el Señor o murmuraban de Él. Ahora, si tú te das cuenta, mi estimado hermano, si tú te das cuenta, mi estimado amigo, tú y yo nos encontramos en esa misma situación, pasando por esta pandemia que ha venido a este mundo. Solamente tenemos dos opciones: el poder confiar en Dios o el poder murmurar en contra de su palabra. Pero yo te aconsejaría que mejor escojas la primera opción, confiar en el Señor. Porque de murmurar contra Él y contra sus designios, nosotros no vamos a obtener nada provechoso. Y eso era muy significativo. ¿Por qué? Porque fíjense bien, a través de esa acción se vería reflejado lo que había en el corazón. Todos nosotros los que somos cristianos en algún momento
Somos llevados y tenemos que pasar por el desierto, así también como lo tuvo que pasar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es ahí donde Dios obra para examinar el camino en el que hemos andado. Necesitamos pensar detenidamente en la importancia que tiene la acción divina. El camino por recorrer demanda un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón íntegro. No podemos servir al Señor con un corazón dividido. Por eso David pedía a Dios que examinara su corazón en el Salmo 139, el versículo 23 y 24. Le estaba diciendo: examíname y ve si hay en mí corazón perverso. Su hijo Salomón nos dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, que sobre toda cosa guardada se debe de guardar el corazón, porque de él mana la vida. O sea, las pruebas que Dios permite son como el estetoscopio para examinar nuestro corazón. Y qué importante es que nosotros podamos recorrer el camino sobre el cual nosotros hemos andado, podamos reflexionar, podamos darnos cuenta cómo el Señor ha tenido cuidado de nuestras vidas. Ahora, recordando el camino andado, en segundo lugar, lo que debemos de recordar es que Dios provee para sostenernos en el camino. Mientras el pueblo de Israel deseaba tener los alimentos que había tenido una vez en Egipto, el Señor ya se había preparado para sustentarlos con una provisión totalmente diferente. El camino que el Señor nos ha permitido andar ha estado lleno de su providencia y de su gracia. Él nos ha guardado y nos ha cuidado hasta hoy. Un ejemplo de eso es la forma milagrosa como sostuvo a Israel y a su pueblo por 40 años en el duro desierto. Si bien es verdad que en algún momento tuvieron que pasar dificultades, pero ese era un medio de corrección, un medio de instrucción. El texto nos dice que lo sostuvo con maná del cielo. O sea, algo que era muy nutritivo, algo que era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a comer y que era necesario, era fortalecedor para sus cuerpos. Dios no mandó caravanas de Egipto llenas de comida, de las cuales ellos tanto amaban, pero les mandó maná del cielo, comida que tenía nutrientes básicos para sostenerlo en las duras condiciones del desierto. Mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos que enfrentar este tipo de situaciones, debemos de recordar el camino que hemos recorrido. Y una sola cosa nos queda clara en todo esto, y es que Dios ha sido fiel para con nosotros. Sus despensas celestiales jamás se han agotado. Su provisión es fresca cada mañana, como lo son sus misericordias. De esta manera, la provisión divina del pasado es garantía de la provisión presente y de la provisión del futuro. ¿Por qué? Porque el Dios que sostuvo en el desierto al pueblo de Israel, con mayor razón nos sostendrá a nosotros hoy en este tiempo. La promesa del sostenimiento para el futuro es tan segura que Dios nos anticipa lo que vendrá después. En todas las etapas de nuestra vida hay una provisión segura, porque conforme a la abundancia de sus riquezas en gloria, Él está proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Si bien es cierto, aquellos tuvieron que andar 40 años a lo largo del desierto. El versículo 4 nos está diciendo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y alguien dirá: pero un Dios de amor no debería castigar.
Pero sabe, el castigo es parte de la corrección para que nosotros hagamos lo que es correcto. Entonces, la ropa, fíjese bien, no se envejeció. El calzado tampoco se envejeció. Lo cierto es que al final de que todo aquello iba a terminar, cosas mejores vendrían. Y esto es un prototipo de lo que nosotros vivimos hoy. ¿Sabe por qué, mi hermano y amigo? Porque las ropas que nosotros hoy vestimos se deterioran con el tiempo. Pero una de las cosas que debe de saber es un hijo de Dios, es que Él tiene la capacidad, Él tiene el poder para sostenernos bajo cualquier circunstancia. El que dio vestuario para todo el universo que nosotros podemos ver, fue el que proveyó para Israel en el desierto. Fue el mismo que provee hoy para nuestro tiempo. Es el mismo que ha prometido estar con nosotros. Si Israel era una nación que sencillamente podía llegar a unos 2 millones de personas, el que Dios los haya vestido y los haya calzado a todos forma parte de una promesa que más adelante describió el apóstol Pablo diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. El creyente debe saber que Dios es todopoderoso para cuidar de nosotros mientras vamos en el desierto hacia la tierra prometida. Tiempo después Jesús diría que no debemos de preocuparnos por el vestido, que en lugar de buscar el vestido y de buscar el sustento, buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que debemos de recordar? Que Dios dejó su palabra para corregirnos en el camino. Dice el versículo 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Todos sabemos cuál es la diferencia entre leer y guardar la palabra del Señor. Tú puedes haber leído las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis 1 o 2, 3 veces, pero mientras no practiques esta palabra que ahí está reflejada, la voluntad de Dios, nada va a cambiar en tu vida. Todas las cosas van a seguir de la misma manera, porque una cosa es leer y otra cosa es practicar. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, estamos viendo que precisamente el propósito de Moisés al escribir estas palabras era instarlos a que ellos guardaran los mandamientos del Señor. Dice el versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, es una razón poderosa por la cual usted y yo debemos de guardar la palabra del Señor. Tiempo después el salmista diría: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Note usted la expresión, el salmista no está diciendo que los ha guardado en su cabeza. Por eso debemos de observar con atención cómo Dios le pidió a Israel que guardara la palabra antes de entrar a Canaán. Porque no solamente conocía la inclinación que ellos como personas tenían hacia la idolatría, sino que también tenía conocimiento del paganismo reinante a la tierra que iban a conquistar. Por eso hay una exigencia cuando nosotros vemos en la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 7 y 8. Hay de parte de Dios un llamado diciendo: esfuérzate y sé valiente. Está hablando, invitando, ¿para qué? Para que este pueblo pueda llevar y pueda tener la palabra de Dios en un lugar muy importante dentro de su vida. Dice el verso 7 del capítulo 1 de Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, notemos nosotros qué importante es, porque guardar la palabra es la garantía que nosotros tenemos para poder vivir en un mundo que cada día se hunde más y más en el pecado. No sé si usted lo ha logrado percibir, pero todavía en nuestro país no hemos salido de esta situación que se nos vino por causa de este virus COVID-19. Pero ya están los movimientos LGTBI precisamente incitando otra vez. Y de repente uno dice, este mundo se confunde cada día más y más. Y Jesús dijo que cuando viéramos todo suceder todas estas cosas, debíamos de estar erguidos y levantados porque nuestra redención estaba cerca. Mi estimado hermano, hoy tu redención está más cerca que cuando creíste. Por eso no puedes desmayar. Por eso necesitas recordar todo lo que el Señor ha hecho en tu favor en todos estos años que tú has estado a su servicio. Entonces, en mi manera de ver, el presente recordatorio es el más importante de todo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos señala la bienaventuranza que hay en el Salmo 1 para aquel que no anda en camino de malos, para aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores, para aquel que en la ley de Jehová se deleita y en ella medita de día y de noche. Ese texto nos sugiere que la mejor manera de poder guardar su palabra es andando en sus caminos, es caminando en su temor. En la vida podremos guardar muchas cosas, pero si no guardamos la palabra de Dios en nuestra vida, nada tendrá sentido. Ahora, nosotros necesitamos poner especial dedicación como cristianos, porque somos dados a cuidar con prontitud muchas veces de nuestros intereses. Pero ¿qué estamos haciendo con la palabra del Señor? A Israel se le instruyó sobre la necesidad no solamente de leer, sino también de aplicar, de llevar a la vida práctica, porque eso sería la garantía de su triunfo, eso sería la garantía de su éxito espiritual y material. Por eso, fíjese bien, al reflexionar en la palabra del Señor, nosotros debemos de concluir que a pesar de las debilidades que puedan haber en nosotros, Dios siempre nos ha provisto. Que a pesar quizás de las deficiencias que tenemos como personas, Dios nunca nos ha dejado. Él siempre ha traído lo que es necesario para poder suplir nuestra necesidad. Por tanto, nosotros debemos también darle un lugar importante a Dios y a su palabra en nuestra vida, porque solamente eso será garantía de una larga vida acompañada de la promesa del Señor de poder heredar la vida eterna. Entonces, sobre esto de guardar la palabra del Señor, Santiago diría mucho tiempo después en el capítulo 1, en el verso 22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque una iglesia que cuida de poner en práctica la palabra del Señor será una iglesia bienaventurada. Lo que nosotros debemos de recordar es que Dios cumple su promesa al final del camino. Dice el versículo 7 del pasaje que tenemos de base: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella.
tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre. Entonces, es verdad que los israelitas eran un pueblo cuidadores de ovejas y de ganados, y que por tanto no conocían las bondades de la tierra, no conocían la producción o lo que la tierra podía precisamente dar. Pero óigame bien qué importante es. Aparte de eso, habían estado 40 años en el desierto, un lugar donde no habían arroyos, donde no habían fuentes, donde no habían manantiales. Era un lugar sin vida. Así que a la tierra donde entraría sería un total contraste. Pero aún así Dios los estaba llevando y les estaba dando una promesa que ahí habría abundancia. En esa tierra habría todo lo necesario, habría toda la provisión que ellos necesitarían. ¿Sabes? A veces cuesta aceptarlo, pero nos estamos moviendo a una nueva normalidad, lo cual se vuelve todo un desafío para nosotros, porque hemos estado acostumbrados a vivir un estilo de vida y ahora hay que adoptar precisamente otros aspectos que se vuelven indispensables para poder mantener una buena salud, tanto física como espiritual. Pero ya otros nos dejaron marcado el camino, supieron afrontar los desafíos. De la misma manera nosotros tenemos que afrontarlos hoy en este tiempo. Fíjese bien, había una promesa extraordinaria, porque era una tierra que proveería en abundancia, que no habría escasez. Y qué bueno es saber que el camino que a nosotros nos resta por recorrer es un camino donde Dios ya se ha provisto de manantiales. O sea, símbolo de lo que nosotros necesitamos para la siembra y la cosecha. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, entenderemos que esos manantiales de agua viva es el Espíritu Santo, el más grande recurso que Jesús profetizó y dejó a la iglesia para que pudiese desarrollar su ministerio. El Espíritu Santo es la garantía de que a nosotros no nos va a faltar lo necesario en el camino. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre tienen esa característica, la característica de la abundancia. Entonces, si la tierra prometida es sinónimo del cielo que nos espera, tú y yo debemos de enfocarnos cada día, que a pesar de nuestras limitantes podamos esforzarnos por darle lo mejor al Señor. A mí me gusta pensar en la iglesia, porque sabe que la iglesia es como ese pueblo de Israel. Y el evangelio precisamente está para ser compartido en todos los lugares, en todos los niveles. A través del Espíritu Santo desplegar todos esos dones y la gracia del Señor para poder producir esos frutos que el Señor espera de nosotros. Es gratificante pensar cómo el Señor nos invita a reflexionar, porque después de nuestro desierto nos ha de introducir a la tierra prometida. La iglesia nació para vivir en esta tierra y para poder llevar el mensaje de esperanza mientras estamos aquí. Por eso fue plantada en tierra fértil, por eso fue provista de todos los recursos necesarios, como la palabra del Señor y la presencia del Espíritu Santo, para que mientras estamos en esta tierra podamos testificar que solamente en Jesucristo hay salvación. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo, el Señor nos recuerda las lecciones del camino recorrido. Nos recuerda la provisión con que los ha sostenido hasta acá. No nos ha faltado alimento, tampoco nos ha faltado el vestido. Y eso es producto de las bondades de Dios. Lo que Dios hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará también en el futuro. Y usted debe saber que cada crisis que se presenta en la vida del ser humano es una oportunidad para que Dios perfeccione su poder en nuestra debilidad. Así que, mi estimado oyente, yo le invito a usted a reflexionar sobre el camino recorrido.
No importa cuántos días o cuántas semanas o meses hayamos recorrido, quizás tratando de adaptarnos a una situación diferente. Solamente quiero que recuerde y sepa que en ningún momento la provisión de Dios ha faltado para su vida. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Quiero agradecer a aquellos que siempre están pendientes de nuestra transmisión. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque en tus bondades, Señor, y en tus misericordias, tú nos has provisto de este momento especial para poder adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por todos aquellos que han de escuchar el consejo de tu palabra. Yo los bendigo, Señor, bendigo también a cada uno de mis hermanos que son parte de esta congregación y de esta comunidad. Donde quiera que estén, Señor, bendícelos en tu Hijo amado Jesucristo. A todos aquellos que se conectan, Señor, bendíceles también con tu mano poderosa donde quiera que estén, porque sé que para todos es la bendición de tu palabra. Gracias, mi Señor. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Me ha sido un privilegio compartir la palabra del Señor. No más invitarles para el día de mañana, 4 de la tarde, si Dios así lo permite. Otra vez nos conectamos para seguir edificando nuestra vida. Dios les bendiga.